Vamos entonces a terminar este recorrido que estamos haciendo de la mano del padre Álvaro Calderón para tratar de aprender cómo se piensa de manera correcta. Habíamos dicho que en realidad no estamos hablando por ahora acerca de lo que las cosas son, que es lo que le interesa a la filosofía, sino que estamos en los últimos videos aprovechando el primer capítulo del libro Umbrales de la filosofía del padre Álvaro Calderón, aprovechando ese primer capítulo para no tanto hablar acerca de las cosas, de la realidad de las cosas, sino para hablar acerca de cómo es que funciona nuestra inteligencia cuando quiere conocer lo que las cosas son. Decíamos, en efecto, que el objeto propio de la inteligencia, aquello que la inteligencia conoce y a través de lo cual conoce todo lo demás, es el quid. El quid es, el quod es, la cuididad, la esencia, lo que las cosas son. Cada vez que la inteligencia tiene enfrente una realidad, busca conocer en primerísimo lugar qué es eso que tengo enfrente. Y decíamos que en ese esfuerzo por penetrar en la realidad de las cosas, la inteligencia busca ante todo conocer los aspectos esenciales y entonces distingue entre lo que es esencial y lo que es accidental. Y decíamos que aquella primera respuesta inteligente que podemos dar, aquel primer aspecto esencial que podemos dar acerca de la realidad, es decir que dicha cosa que tenemos enfrente es una substancia. Y entonces distinguimos entre la substancia, los accidentes, etcétera, etcétera. Hablábamos de las distintas categorizaciones o distinciones que se pueden hacer. La distinción numérica de las sustancias, la distinción específica y la distinción genérica. Y vimos cómo, haciendo uso de estas grandes categorías, la inteligencia avanza en el conocimiento cada vez más preciso de lo que las cosas son. La inteligencia avanza ordenando las cosas, estableciendo un orden. Orden que lo toma no de sí misma, sino de la realidad de las cosas. La inteligencia lee la realidad de las cosas y con base en esa realidad y en los aspectos reales que va descubriendo en las cosas, establece distinciones, primero numéricas, pero también después distinciones específicas que dan lugar a distintas especies de realidades, de cosas, y finalmente incluso llega a determinar los géneros a los que las cosas pueden pertenecer según sus características esenciales. Ahora nos habla el padre Calderón de dos procesos o dos operaciones mentales de primerísima importancia en este camino de conocer la realidad de las cosas. Y son, por un lado, la definición y por otro lado, la división. Más adelante, cuando Dios mediante abordemos algunos aspectos de la lógica, veremos que los medievales distinguían tres modos de saber, los famosos modi sciendi, y vamos a ver que eran para los medievales definir, dividir y argumentar o razonar. Esos tres son los modi sciendi, los modos de saber, los grandes mecanismos para adquirir la ciencia acerca de las cosas. Aquí, en este momento, nos interesa la precisión, la aclaración que hace el padre Calderón acerca de dos de estos procedimientos, la definición y la división. ¿Qué es definir? ¿Qué hacemos cuando definimos una cosa? El sentido de la palabra definir viene dado por su misma estructura etimológica. Definir viene de dos palabras, de y el verbo finire, que significa algo así como poner un límite o limitar. Pero al ir acompañado ese verbo de la partícula de, que indica más bien origen a partir de algo, viene a significar
el verbo definir, no tanto ponerle límites a algo, sino más bien estudiar los límites que ese algo ya tiene. Es decir, en palabras más sencillas, definir es descubrir o develar o poner en evidencia los límites que una cosa tiene. Entonces, cuando hablamos que uno de los procesos mentales más importantes para conocer las cosas es la definición, establecer la definición, es decir, definir las cosas, estamos diciendo básicamente que definir es tomar una realidad y estudiar aquellos aspectos que la constituyen y al mismo tiempo la diferencian de las demás. Eso es de alguna manera poner de relieve los límites constitutivos de esa realidad. Por ejemplo, cuando definimos al ser humano diciendo que es un animal racional, estamos definiéndolo porque estamos descubriendo aquellas características que le pertenecen y que lo distinguen, es decir, que lo separan, que lo diferencian de las demás realidades, porque solamente el hombre es animal racional. Eso lo distingue, eso de alguna manera lo limita. Recordarán ustedes que cuando hablábamos hace ya algunos videos atrás acerca del conocimiento y decíamos que el conocimiento es una operación inmanente que consiste en la posesión de las formas de las otras cosas, decíamos en ese entonces que la forma puede ser entendida como el aspecto de realidad que tiene la cosa. Cada vez que decimos de algo, alguno de sus aspectos, estamos diciendo sus aspectos formales. Por ejemplo, de hombre, cuando decimos que es animal racional, pues esos son dos aspectos formales esenciales. Y decíamos que la forma puede ser entendida como aquello que da un constitutivo a la cosa, que la constituye, que de alguna manera la delimita. Poníamos el ejemplo de una nube que tiene cierta forma y gracias a esa cierta forma o figura se distingue de las demás nubes que estén en el cielo. De alguna manera los filósofos tomaron ese concepto de figura como de esbozo y lo trasladaron a significar la esencia de las cosas. Cuando yo digo animal racional, estoy limitando el constitutivo de cierto tipo de realidad, en este caso, un ser humano. Le estoy dando una forma, estoy descubriendo la forma que tiene y de esa manera lo distingo de lo demás. Entonces, cuando yo digo que definir una cosa, cuando se me pide, oiga, defina esto, ¿cuál es la definición de esto? Básicamente, lo que se me está pidiendo es que ponga de manifiesto, que revele, que ponga en evidencia, que diga, que pronuncie aquellos aspectos constitutivos de esa realidad por la cual se me está preguntando. El otro proceso mental que reviste total importancia para conocer las cosas es la división. La división, el acto de dividir, de separar, de distinguir aquellos aspectos que se dan en las realidades. En el caso, por ejemplo, de los individuos, es decir, de este perrito, este vecino, este árbol, pues son individuos, y hablar de dividir un individuo, pues no tiene mayor sentido, porque el individuo precisamente es una realidad individual, es decir, indiviso. Individuo viene de individido, de algo que es indiviso, es decir, algo que es uno, que está unido y que por lo tanto no se divide. De ahí su nombre de individuo. Entonces, el individuo propiamente hablando no se divide, es una unidad que no se divide. Si se divide, lo destruimos como individuo. Imagínense tomar un individuo y poner aquí un brazo, allá el otro brazo, allá la cabeza, pues eso es una cosa absurda. Pero ¿qué pasa con las especies? Si subimos un grado más arriba, un nivel más arriba, y hablamos de las especies, entonces en ese caso la división consiste en señalar los distintos individuos que forman parte de esa especie. Por ejemplo, la especie humana se divide en sus individuos. Entonces esas dos divisiones, la división de individuos y la división de la especie en los individuos que la componen, pues no tiene realmente mayor importancia. Ahora, pasa distinto, o la cosa es distinta cuando hablamos de los géneros. Cuando hablamos de un género,
por ejemplo el género animal, ahí sí ya la inteligencia puede y debe empezar a establecer distinciones o divisiones inteligentes, porque resulta que cuando hablamos de género, como ustedes lo recordarán, estamos hablando de un conjunto de sustancias que aunque pueda que compartan aspectos accidentales y aunque pueda que compartan aspectos incluso esenciales, sin embargo, se distinguen en aspectos esenciales de tal manera que conforman especies distintas, pero al mismo tiempo que se distinguen y conforman especies distintas como el perro y el hombre, sin embargo, se unen más arriba en una formalidad, en una cuidad común, por ejemplo, el ser animales o el ser seres vivos, o el ser sustancias, finalmente, y por eso constituyen géneros más arriba de las especies y mucho más arriba de los individuos. La verdadera tarea de la inteligencia entonces consiste en agarrar los grandes géneros que se puedan encontrar y empezar a establecer distinciones inteligentes, porque nos dice el padre Calderón que la verdadera división ocurre cuando podemos tomar un género y empezar a establecer aspectos esenciales que pueden distinguir ese género. Por ejemplo, la vida, el ser vivo, es un género. Hay muchos tipos esencialmente distintos de seres vivos. Pero si tenemos que la vida es el gran género, entonces es tarea de la inteligencia empezar a distinguir dentro de ese gran género qué tipo de individuos existen. Entonces vemos que existen plantas, vemos que existen animales, vemos que existen seres humanos. Y entonces ahí viene el trabajo de la inteligencia, empezar a distinguir qué aspecto esencial cada uno de estos individuos le añade al género, de tal manera que constituyen especies distintas. Y ahí está el trabajo y la cruz y el sufrimiento de la inteligencia. Empezar a través del análisis de las semejanzas y de las diferencias que aparecen ante los sentidos, empezar a establecer esas grandes esencias o esas grandes cualidades que distinguen un género y lo dividen precisamente. De esa manera, la inteligencia puede llegar a definiciones, que es de lo que hablábamos hace un momento. Porque hace un momento decíamos que el hombre puede ser definido como un animal racional. Y si ustedes se fijan, animal es el género. Hay otros animales que no son racionales, como por ejemplo el perro, que pertenece por lo tanto a ese mismo género de animal. Pero entonces el trabajo arduo de la inteligencia de los primeros filósofos que lograron llegar a esa definición del ser humano consistió en descubrir aquella cuidad, aquella formalidad esencial que dentro del grupo de los animales le pertenecía al hombre de manera exclusiva y de manera esencial y lo distinguía de los demás seres que podían clasificarse dentro de animales. Entonces se descubrió, debemos a Aristóteles esa definición de animal racional, se descubrió que era la racionalidad. El ser racional es una cualidad esencial del ser humano, que al añadirse al género de la animalidad constituye la especie. Y entonces decimos que la definición nos dice la especie de la cosa. En este caso, por ejemplo, la definición de animal racional lo que nos dice es la especie del ser humano. Su constitutivo específico y único y determinante, el género, y la diferencia cualitativa esencial que lo distingue de todos aquellos animales que también se ubican dentro del género de la animalidad. ¿Cómo se llegó a distinguir la animalidad y luego a distinguir la racionalidad? A través del análisis cuidadoso, meticuloso del comportamiento, de las características, de las propiedades, del origen, de las relaciones que ante nuestros sentidos revelan los seres que están a nuestro alrededor. Y eso ha sido tarea de siglos, llegar a esa cualidad que llamamos la animalidad, la vida animal. Y luego distinguir dentro de ese gran género de la animalidad